Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hacer un programa relativamente atípico. Vamos a hablar de unos personajes que llegaron al clímax, al culmen de sus vidas, y de buenas a primeras se desencantaron de todo. ¿Y qué pasó después? De eso vamos a hablar hoy en este capítulo, pero será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que llegaron al culmen y de pronto como que tiraron por la borda todo. Y a mí siempre me han sorprendido estos personajes, después de haberlo logrado todo, de haberlo conseguido todo, y como que mansamente se entregan a su destino. Son personajes que fueron determinantes en la historia de la humanidad. Tenemos que empezar por Alejandro Magno, el arquetipo del guerrero y del héroe. Yo creo que los dos grandes héroes de la antigüedad fueron Hércules y Alejandro Magno. De hecho, todos los generales que siguieron después de Alejandro Magno quisieron imitarlo a él. Quisieron imitarlo Escipión el Africano, Julio César, Napoleón, Bolívar. Tantos quisieron imitarlo porque fue el emblema del arrojo, de la temeridad, de la capacidad organizativa y al mismo tiempo de esa estrategia militar que era absolutamente impredecible, acompañado todo esto de una gran temeridad. Recordarán ustedes que él nació en el 356 a.C. Y cuando estaba muy joven, ya él daba muestras del liderazgo y de la capacidad que tenía. Inclusive su padre llegó a decir: hijo mío, vas a tener que buscarte otros territorios porque Macedonia te va a quedar muy pequeña. Él había nacido en la ciudad de Pella, hijo de Filipo II y de Olimpia. Y cuando su padre murió, él asumió el mando. Los griegos, las ciudades griegas creyeron que se podían rebelar contra un muchachito que tenía 18 años. Pero él con su temple les demostró quién era el que mandaba. Y no solamente metió a toda Grecia en su puño, sino que dijo: yo tengo que conquistar el mundo. Salió y en 12 años este hombre llegó hasta los confines de Asia, llegó hasta la India. Y fueron 12 años peleando y batallando y batallando y batallando con un ejército que yo creo que en la historia no se puede encontrar un ejército más eficiente, más leal, más fiel y más dúctil para enfrentar cualquier batalla. Y él, simple y llanamente, cuando ya llegó a la India, hubo un momento en que toda su gente se rebelaron. Se rebelaron todos sus soldados, incluidos sus generales, porque decían: bueno, ¿y qué más? ¿Qué más vamos a seguir conquistando? Sabiendo que las últimas batallas, por ejemplo, la que lo enfrentó al rey Poros, fue una batalla en la que casi pierde la vida. Pero al llegar a las ciudades de Babilonia, él, al ver el fasto con el que vivían los reyes de Babilonia, él quiso imitarlos. Se vistió como ellos. Al mismo tiempo empezó a actuar como ellos, a tener esa vida sibarítica de ellos, cuando él había sido un guerrero de campamento, un hombre que solamente pensaba en pelear. Pero llegó este momento en que, bueno, ya llegué hasta aquí, y bueno, ¿y qué más? Y ante el desencanto de sus generales y de sus soldados, entendiendo que alguno de ellos le enrostró el por qué quería seguir haciéndolo, él, en medio de una fiesta, airado, mató al que había sido prácticamente su mentor, el que le había enseñado a pelear, al general Clito. Pues en vista de que él no daba su brazo a torcer, pero que ya había adoptado esas costumbres orientales con las que no convenían los griegos, dijeron: no, esto no puede ser. Se afirma
que montaron una conjura para matarlo. Y él, según algunas fuentes históricas, sabía que estaba ocurriendo. Pero él ya había perdido también como todo el encanto, como el deseo de seguir peleando, el deseo de seguir luchando, de seguir conquistando. Y todo porque hacía poco había muerto su gran amigo, su alter ego, su alma gemela, su amante, el general Hefestion, con el que creció. Y que fue su gran amor. Él se casó con Roxana, se casó con otras princesas de Babilonia, pero su gran amor fue Hefestion. Murió Hefestion y parece que él perdió las ganas de vivir. Se dice que en junio del año 323, 4 o 5 de junio, él estaba en una fiesta que ya llevaba varios días, era una orgía. Y se dice, algunos dicen que murió envenenado. Y se llega a afirmar que él sabía que lo iban a envenenar. Otros dicen que murió a consecuencia de un paludismo mal curado. Otros inclusive llegan a aventurar que padeció de Guillain-Barré. Pero la teoría que más cuerpo tiene es la de la conjura. Después de matar a Clito y tener a sus generales tan descontentos, tras la muerte de Hefestion, él ya no quiso saber nada de nada. Y por lo tanto dicen que él se dejó envenenar. No era una muerte tan gloriosa para un guerrero como él, pero ya no había nada más que pelear. Sus soldados todos se habían parado en la raya y decían: queremos regresar a casa, queremos regresar a casa. Se supone que en vista de eso él decidió, bueno, yo no puedo volver de esta manera, porque un guerrero de esos aspires a morir en el campo de batalla. Y él no logró ese objetivo. Y aunque estuvo a puertas de morir en muchas oportunidades, siempre salió airoso. Y nunca en esos 12 años perdió una sola batalla. Pero ya como que, ¿qué más voy a buscar? ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué más voy a pelear? Y simplemente se entregó de manera mansa y murió. Pues a su muerte, todo ese vastísimo imperio, el más grande de toda la historia de la humanidad, prácticamente se fragmentó. Sus generales fueron tomando cada uno su parte. De ahí aparecieron, por ejemplo, los Ptolomeos, o Ptolomeo, que se tomó a Egipto, Seleuco, que fundó la dinastía de los Seleucidas y se quedó con parte de Asia. Y así por el estilo. Todos fueron tomando parte de ese pastel. Pero a juzgar por los testimonios históricos, simple y llanamente Alejandro Magno se dejó morir y solo contaba 33 años. Algo parecido ocurrió con Julio César, el gran general romano, el más grande de todos, que inclusive su segundo nombre fue adoptado como título. Entonces los emperadores romanos adoptaron el título de César, el César, todo en honor de Julio César. El mes de julio también es en honor de Julio César porque él fue el que logró, u ordenó más bien, hacer una reforma del calendario para adecuarlo a las celebraciones romanas. Y entonces el mes de julio lleva su nombre, en su honor. Pues Julio César, en los últimos tiempos, se había declarado cónsul vitalicio. Había reunido en su persona todos los poderes y por lo tanto los senadores estaban muy inquietos y básicamente querían sacarlo de en medio porque era un tirano. Según ellos, iba a asumir o había asumido todos esos poderes y entonces de hecho se convertía de facto en un tirano. Recordaremos que él nunca fue emperador. Él fue cónsul vitalicio. Luego de él ya sí empezó el Imperio Romano con Octavio Augusto, que fue uno de sus, digámoslo, de sus ahijados y con quien conformó uno de los triunviratos, con él y con Pompeyo y con Lépido.
Y entonces él ya había conquistado todo. Después de esa rutilante campaña en las Galias, que fue la que lo catapultó como el más grande de todos los generales romanos de todos los tiempos, y todas las acciones que había ejecutado, pues ya básicamente él sentía que todo lo había obtenido. ¿Qué más? Lo único que le faltaba era convertirse en emperador, con el título de emperador. Pero fue algo a lo que él se negó porque era contrario al espíritu de los romanos. Los romanos no podían aceptar hasta ese momento tener un emperador. Después de la primera etapa, después de la fundación de Roma, que tuvo reyes, más no emperadores, sino reyes, llegó un momento en que acabaron con la monarquía y fundaron la república. Ya llevaba muchos siglos como república cuando Julio César, inclusive hubo un momento dado en que casi que se podría decir que le ofrecieron la corona y él no la quiso aceptar porque era contrario al espíritu de los romanos. Y si bien es cierto, no tenía el título de facto, de hecho, sí era un emperador, sí tenía todos los poderes. Pues bien, dado que los senadores estaban contra él, porque temían perder sus privilegios, entonces urdieron un complot para asesinarlo. Lo triste de todo este cuento es que Casio Longino, que fue uno de los instigadores de todo este cuento, reunió prácticamente a todos los senadores. Se dice que 66 senadores formaron parte de la conjura y entre ellos estaba el hijo adoptivo de Julio César. Recordemos que en aquella época los romanos, y fue algo que se constituyó como en una tradición en los emperadores, que a alguien destacado que era relativamente joven, que se perfilaba como el gran líder, lo adoptaban como hijo para conferirle el derecho a heredar el trono. Y entonces él había adoptado a Cayo Junio Bruto. Este era hijo de una de las mujeres que estuvo presentes en su vida durante muchísimos años. Era su amante, Servilia. Y él, Cayo Junio Bruto, creció prácticamente al lado de César. Lógicamente que él pues no lo veía con buenos ojos en principio, porque al final de cuentas era el amante de su madre. No obstante, Julio César le prodigó todo el afecto, lo llevó en coche, lo llevó en bandeja, lo fue subiendo, hasta convertirlo en senador. Cuando urdieron este complot, llamaron a Brutus o Bruto y le dijeron: usted va a formar parte de este cuento. Pues Bruto, un hombre muy estructurado, un hombre muy intelectualmente muy bien preparado, un gran guerrero, un líder nato, en principio no quiso aceptarlo en principio, porque para él, ¿cómo era posible que él fuera a participar de un complot contra alguien que prácticamente lo había hecho a él como hombre y le había forjado su carrera? No obstante, en él imperaba un sentimiento que era mucho más poderoso. Decía: yo amo a César, pero amo más a Roma. Yo no puedo permitir que Roma caiga en manos de un tirano. Y aceptó formar parte de la conjura. Días antes, Calpurnia, su tercera esposa, le dijo, tuvo un sueño y le dijo: cuidado con los idus de marzo, por favor no vayas al Senado. Los idus de marzo es más o menos, se corresponde con el 15 de marzo. Y Calcas, uno de los adivinos, le había dicho: hey, no vas en los idus de marzo al Senado, que te van a matar. Y él, ese día por la mañana, el 15 de junio, se lo repitió Calcas. Y él se rió y le dijo: viste, llegó el 15 los idus de marzo y no me pasó nada. Y él le respondió: aún no ha terminado el día. Pues él fue citado por el Senado para aprobar unas leyes y para discutir otras. Y lo llevaron
por un espacio en el que él prácticamente quedó acorralado. Y como él era cónsul vitalicio, era el hombre más importante, uno de ellos se arrimó y lo cogió de la toga y él le dijo: un momentico, tú no me puedes tocar a mí. A ese tipo de personajes nadie los podía tocar. Entonces él sacó una daga y se la clavó en el cuello. Cuando Julio César le dijo: ¿qué has hecho, desdichado? El tipo se asustó, pero inmediatamente aparecieron los demás en gavilla y le propinaron 23 puñaladas. Entre ellas, su hijo, Cayo Junio Bruto. Y él intentó defenderse en principio, pero cuando vio que su hijo adoptivo estaba entre los asesinos, simplemente se puso la capa sobre la cabeza y se dejó matar. Se dejó matar. Dicen sus biógrafos que era de hecho algo que él ya sabía que le iba a ocurrir. Con todo y ello, fue allá a entregarse mansamente y se dejó matar. Eso fue en el año 44 a.C. Y tengo otros personajes que tal vez difieren un poco en su notabilidad, más no en su notoriedad. Hablo de un personaje como Jesse James, que fue uno de los bandidos legendarios del oeste norteamericano, que había estado en la Guerra de Secesión. Y luego se dedicó a asaltar bancos y formó una banda que era supremamente poderosa, los hermanos Younger, algo así. Y lo persiguieron y mató gente y todo lo que se quiera. Adquirió fama de Robin Hood, es decir, robaba a los ricos para darle a los pobres. Eso era lo que decían, pero creo que forma más parte del mito que otra cosa. Pues Jesse James, no sé, llegó un momento en que ya quiso sentar cabeza con su familia, tenía su esposa, tenía hijos, seguía formando parte de la banda, le habían prácticamente matado a todos sus compañeros y a otros los habían encarcelado. Y él era quizás el único, tal vez con su hermano, que había logrado escaparse de todas esas redadas y de todas esas persecuciones. Y estando en su casa, uno de los integrantes de su banda, Robert Ford, y el hermano de Robert Ford, llegaron donde él. Y él sabía que lo iban a matar, porque a estos dos, el sheriff del condado les había ofrecido inmunidad, amnistía, indulto, además de $10,000 de recompensa, si le entregaban vivo o muerto a Jesse James. Pues Robert Ford aprovechó la coyuntura de que Jesse James, al parecer deliberadamente, le dio la espalda, se subió sobre un taburete para acomodar un cuadro que tenía, le dio la espalda. Y el otro le disparó por la espalda, y su hermano también, y lo asesinaron. Dicen sus biógrafos que simplemente él se dejó matar. Él sabía lo que iba a ocurrir, ya sabía que estaban pagando esa recompensa por él, ya sabía lo que le habían ofrecido a los compañeros a sus compañeros de banda. Y se dejó matar, Jesse James. Luego otro personaje que es un personaje diferente en cuanto a que es un hombre notable, no notorio, porque notorio es aquel que se nota, pero notarse no significa que sea notable, sobresaliente. Pero sí lo era, Federico García Lorca. Pues Federico García Lorca, el más grande poeta del siglo XX de España. Era un hombre supremamente joven, él había nacido en 1898. Y cuando estalló la Guerra Civil, él había trasegado por el mundo, había estado en Estados Unidos, en Centroamérica, había estado en muchísimas partes. Y resulta que él era de tendencia, digámoslo, filocomunista, no comunista, sino más bien de izquierda. Y tenía contacto con esos grupos, pero al mismo tiempo tenía grandes amigos en la derecha, ultraderecha, en la Falange, por ejemplo. Antonio Primo de Rivera, que era su amigo, había sido su compañero. Y él en 1936 decidió volver a España. Y llegó a la casa familiar en Granada. Y en ese lapsus había hablado con Primo de Rivera, que era el líder de esa facción ultraderechista de la Falange.
fascista. Y él, en aras de su amistad, suponía que no le iba a ocurrir absolutamente nada. Pues el otro no se paró en mientes. Y en agosto de 1936, aunque sus amigos le dijeron que escapara, él trató de refugiarse en la casa de un amigo, pero no se fue de Granada, ahí mismo. Allá fueron por él, le hicieron un juicio sumario prácticamente. Y obviamente que lo mataron, lo ejecutaron, lo fusilaron. No solamente, supuestamente por sus ideas políticas, sino porque además era homosexual. Y simplemente lo mataron. Antes de llegar allá, todo el mundo le decía a Lorca, García Lorca, no vayas, te van a matar, no vayas. Algunos afirman que con su candor, porque era un hombre candoroso, era un hombre que no tenía prejuicios, que él mismo se confesaba monárquico, republicano, es decir, yo no soy político, yo lo único que quiero es a mi España y quiero que mi España esté bien. Entonces, él asumía que sus amigos jamás le harían eso. Sin embargo, lo asesinaron. Y peor aún, lanzaron su cuerpo a una fosa común. Y nunca se pudo saber en dónde está enterrado Federico García Lorca. Ese es otro de estos ejemplos de los que les estoy hablando. Me queda Martin Luther King. Martin Luther King, el gran líder de la no violencia en los Estados Unidos. Un hombre que enfrentó todo el sistema y fue de tal talante su influencia que cambió toda la historia de los Estados Unidos. Porque si bien es cierto, los esclavos habían sido aparentemente libertados, les habían concedido la libertad. En la guerra de secesión, Abraham Lincoln, no menos cierto es que era prácticamente de nombre eso de haber hecho iguales a los negros a los blancos, porque esa segregación racial nunca se acabó. No tenían el título de esclavos, pero en la práctica seguían básicamente siéndolos, por los trabajos que les daban, por la forma como los trataban, por los asesinatos de que fueron objeto, inclusive la forma como les prendían fuego, la aparición de ese nefasto Ku Klux Klan y luego esa lucha por los derechos civiles que comenzó con aquel episodio de Rose Park, que se subió a un bus y se sentó en el bus cuando vino un blanco a pedirle el asiento porque era un derecho de los blancos, los negros no se podían sentar. Ella se negó a pararse. Y ahí estalló todo esto. Después vino, si no estoy mal de apellido, Benedict, un negro que se paró en la raya y dijo que yo tenía que ir a la universidad. La ley no solamente le respetó ese derecho, sino que lo protegió. Y luego vino ya todo ese problema de los años 60, que al mismo tiempo pues fue con la guerra de Vietnam, dos de los eventos más importantes de aquella época. Guerra de Vietnam contra la que también estaba Martin Luther King. Y recuerde esas marchas de no violencia y la forma como respondían y como los aplanchaban y seguían para adelante. Pues el 4 de abril de 1968, Martin Luther King, la noche anterior, había pronunciado un discurso bellísimo, bellísimo, dicen que de los más hermosos de la historia. Y decía, el discurso decía, hoy he visto a Dios. He estado en la cima y he visto la gloria de Dios. Ya no temo a los hombres lo que me puedan hacer. Casi que ese discurso fue premonitorio, porque al día siguiente, recordemos que ya se había firmado la ley de los derechos civiles. Con todo y ello, seguía esa lucha, esa pugna tan impresionante. Y entonces, él ese día estaba como en una especie de posada. Lorraine, en el motel Lorraine,
Y eran esos edificios que las habitaciones están una junto a la otra con un largo corredor que las une a todas en un segundo piso. Y él salió a tomar aire al balcón, pues ahí ese balcón. Y al parecer desde un hotel cercano o desde una posición especial cercana, James Earl Ray le disparó y lo mató. Pero ya él sabía que le iba a ocurrir. Ya lo había dicho. La noche anterior en ese discurso prácticamente fue una despedida. Sabía que lo iban a matar, que era cuestión de, digámoslo que de tiempo y de oportunidades. Lo extraño de esto es que hacía un tipo apostado cuánto tiempo esperando a que se asomara al balcón para dispararle. Pues lo asesinó el 4 de abril de 1968. Y quiero finalizar hablando de otro personaje que es un personaje muy exótico, muy extraño, muy sui generis, y fue Howard Hughes, el gran multimillonario, el hombre más rico de los Estados Unidos durante muchísimos años. Heredó una gran fortuna, pero también el talento y la capacidad para multiplicar su dinero, y entonces fue productor de películas en Hollywood. Fue uno de los hombres más importantes en el terreno de la aviación, porque no solamente fundó compañías de aviación, sino que diseñó él mismo aviones. Y fue un gran piloto. Él fue el primero en darle la vuelta al mundo en 3 días, en un avión hecho por él, diseñado por él. Un hombre inmensamente rico. Aparte de eso, el característico, aunque no, es decir, el característico Don Juan. Yo creo que las mujeres más hermosas de Hollywood se rindieron a sus pies. Lógicamente él fue productor de muchas películas, inclusive películas suyas estuvieron nominadas al Oscar, pero él conquistaba a las mujeres más hermosas. Jane Russell, Jan Peters, con la que se casó, y construyó el avión más grande, pesaba 190 toneladas y era un avión hecho de madera. El Hércules, el Hughes One Hércules, y lo construyó él, lo hizo él. Inclusive ese enorme avión reposa en uno de los museos de la aviación de los Estados Unidos. Pues él había sido contratista del gobierno de los Estados Unidos para construir aviones para la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, su compromiso con el gobierno de los Estados Unidos no lo alcanzó a cumplir como debía ser, pero fue contratista y construyó muchos aviones y modelos ingeniados por él, el Constellation, por ejemplo, y tuvo varias compañías aéreas. Era como su obsesión, los aviones. Y en ese gran Hércules que él construyó de madera, que pesaba 190 toneladas, era un hidroavión. Y cuando ya estaba a punto, decían que eso no podía volar. Pues él se montó en ese avión y lo hizo volar un tramo muy pequeñito, muy pequeñito, cuestión de kilómetros y casi que a ras de superficie, pero lo voló, lo hizo volar, lo hizo acuatizar y nunca más ese avión volvió a volar. Pero en sus últimos años, este hombre que lo había conseguido todo, que por su cama habían desfilado las mujeres más hermosas del mundo, al que le dieron la medalla de la libertad, algo así, ni siquiera fue a recibirla. Un hombre que lo tuvo todo, como digo, el más rico de los Estados Unidos durante muchísimos años. Llegó un momento en que al parecer ya nada le apetecía, nada deseaba. Y se fue viviendo de hotel en hotel porque tener una casa implicaba pagar impuestos mayores. Él decía, yo no voy a pagar impuestos. Vivía de hotel en hotel. Y estando en Nicaragua, en un hotel en Nicaragua, en donde tenía alquilados los últimos pisos, él prácticamente se abandonó a sí mismo. Se quedó encerrado varios años y empezó a padecer
eh, trastornos emocionales, anomalías físicas, enfermedades cutáneas. Se dejó crecer la barba. Las uñas dizque eran larguísimas. Y no quería tener contacto absolutamente con nadie. Inclusive cuando estuvo casado con Jan Peters, llegó un momento en que no quería estar con ella, sino que le dejó a ella todo lo que ella quisiera, pero siguió viviendo en un hotel solo. No quería tener contacto con nadie. Y cuando ya estaba muy mal, lo montaron en un avión y se lo llevaron para Estados Unidos, pero llegó muerto. Prácticamente él se dejó morir. No quería saber absolutamente nada más de la vida. Pues he contado estos ejemplos, que tengo muchos más, pero solamente estos ejemplos. Y decía al principio que este iba a ser un episodio relativamente atípico por una razón. Porque quería también hacer una pequeña reflexión sobre por qué llega un momento de hartazgo, de hastío en los seres humanos que ya no quieren vivir más. Algunos porque lo obtienen todo, otros porque nunca pudieron obtener nada. Pero es casi que como entregarse, no querer seguir luchando. Y uno se pregunta ¿por qué? De estos brillantes, supongo yo que en el caso de Alejandro Magno era porque ¿qué más podía conquistar en el mundo? El caso de Julio César, ¿qué más podía obtener? En el caso de Jesse James, no sé, probablemente esa persecución constante, esa vida que no tenía sentido. Más bien prefería morir. Porque son personajes para los que la vida no tiene respuestas. Llega un momento en que dice, bueno, yo puedo renunciar a todo y seguir viviendo, pero seguir viviendo ¿para qué? Esa es la gran pregunta, ¿para qué? Julio César, como otros, el caso de Diocleciano, que llegó un momento en que dijo, no quiero saber más de esto, ese emperador cruel, y se fue a sembrar a una granja. O Cincinato, que hizo lo mismo. Julio César podía haber hecho eso, pero no. Su ego y su personalidad era tan grande que era que la única manera de la que él podía salir dignamente de la vida era dejándose matar. Lo mismo que Alejandro Magno, lo mismo que Jesse James, lo mismo que García Lorca. ¿Qué más podía hacer? Aunque él creía que era un juego en el que estaba, pero sabía que lo iban a matar y dejó que así fuera. Martin Luther King, asumimos que era porque ya entendía que ya había cumplido su misión. ¿Qué más podía hacer ya? Y a veces un personaje de estos es mucho más valioso muerto que vivo, porque no es el personaje, es el mensaje. El mensajero se vuelve mensaje y a la postre lo que cuenta es ese mensaje para la posteridad. Asumimos que por eso también se dejó matar. Digámoslo, no que se dejó matar, sino que fue a darle la cara a la muerte. Todos estos le dieron la cara a la muerte. No sé si con temeridad, con valentía, lo que sea. En el caso de Howard Hughes, yo creo que ya era por desencanto. ¿Para qué tanto dinero? ¿Y qué más allá del dinero? Y entonces, como reflexión quiero dejar, es que a veces uno siente que ya la vida no tiene nada para ofrecerte, que ya no tiene sentido la vida. Y en parte este episodio de hoy lo he hecho porque hace unos días me llamó muy angustiado uno de los suscriptores del canal. Quería hablar directamente conmigo. Yo hablé con él directamente. Y es un hombre adinerado, un hombre que de acuerdo con lo que me contaba no lo conozco, fue por teléfono, no es colombiano. Me decía, es que yo ya no tengo ningún aliciente, dinero tengo el que necesito. Empresas tengo, familia tengo, pero nada me llena, ya no hay nada. Y es quizás lo que él me decía es que perdió las ganas de luchar, entendiendo la palabra lucha no de confrontación, sino la que utilizamos en la vida diaria, que la vida es una lucha en la que uno debe enfrentarse a todas las circunstancias. Él me decía, yo ya no tengo por qué luchar,
no tengo ganas de luchar, no tengo ganas de vivir. Yo le decía entonces, hombre, hay una parte que tal vez es quizás la causa de ese desencanto. Es la parte espiritual, la parte interior. Y yo aquí no hablo de religión ni nada de esas cosas, sino mi conocimiento interior de mí mismo, esa parte que yo no puedo recibirla de nadie ni transferírsela a nadie. Es quién soy yo interiormente. Por eso recuerden que una de las frases más famosas y la más inescrutable de todas, que era aquella sentencia de conócete a ti mismo, que yo creo que ese es el meollo de todo esto, conocerse. Y para uno conocerse tiene que esculcar el interior. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Hacia dónde voy yo? Es decir, no desde el punto de vista físico, económico, de reconocimiento, de fama, de todo lo que se quiera, sino esa actitud interior de crecimiento espiritual que va más allá de posesiones, de reconocimientos, de tantas cosas. Yo le decía, búscate por ese lado, búscate a ti mismo por ese lado y seguro que vas a encontrar respuestas. Probablemente estos señores, todos, exceptuando a Martin Luther King, que él sí espiritualmente sabía que era lo que quería, los demás fue que no se pudieron hallar. No le encontraron al final de sus vidas sentido a esa vida. Pero para ellos no había escapatoria. No era cuestión de renunciar, ya por orgullo, sino que era una cuestión de morir, salir dignamente de la existencia. Sé que muchas personas pueden estar en este trance en este momento, pero les digo, busquen adentro, no busquen afuera. Afuera no van a encontrar, adentro lo van a encontrar. Es una lucha interior, pero esa lucha yo creo que es la que más engrandece. Saber qué es lo que tengo adentro y saber que espiritualmente puedo dar mucho más que cosas. Y yo creo que esa es la verdadera libertad, encontrarse a sí mismo. Y ahí sí no importa si vida o muerte, pero con sentido, no sin sentido como estas. Bueno, quería contarles esta historia. Llegamos al final, espero que les haya gustado y que quede también como un poquito de tema de reflexión. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Como dije, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y nos encontramos en una próxima oportunidad, en otro episodio que con seguridad va a ser otro delicioso viaje de historias. Y obviamente que les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.